Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas. Capítulo 22, versículos del 24 en adelante. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Y dice Jesús: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, dice Jesús. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en el reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. El Señor tenía dos problemas con sus discípulos. Eran problemas recurrentes en la vida de ellos. Y como vas a ver en esta mañana, son los mismos problemas que tenemos nosotros. Primer conflicto que tenían los 12 discípulos eran que ellos querían ser el mayor. Uno de ellos quería ser autoridad sobre los otros. A veces pensamos en nuestra vida que el reino de los cielos es como los reinos aquí en la tierra. Hay alguien al que es el número uno, el mayor, y todos le tienen que servir. Pero en el reino de los cielos no funcionan así las cosas. En el reino de los cielos no es el más grande el que más servidores tiene. El rey, en cualquier celebración que realiza en su reino, tiene cientos de personas que le sirven. Y él es el mayor porque son muchos los que le sirven. Eso funciona solo aquí abajo. Allí arriba no funcionan así las cosas. Porque allá arriba el que quiere ser el mayor no debe de ser el que más personas le sirven, sino el que él sirve a más personas. Si tú quieres ser el mayor en medio de nosotros, tú tienes que ser el que más sirve a los demás. No con la motivación de servir para obtener un beneficio, sino con la motivación de amar a tus hermanos, y para amar a tus hermanos tienes que servirles. Y Jesús nos muestra aquí que los discípulos eran personas como nosotros. Tenían los mismos problemas recurrentes que tenemos nosotros. Nosotros queremos ser el número uno. Jesús quería tratar eso en nuestras vidas, en las vidas de sus discípulos, antes de ir a la cruz. Quizás había enseñanzas más importantes que dar a los discípulos, alguna orientación práctica o alguna otra cosa, o revelación o doctrina que mantener vigente en sus vidas. No, Jesús no utilizó eso, no buscó eso como mostrarlo a la vida de sus discípulos, sino que le dijo: no, el mayor entre vosotros tiene que ser aquel que más sirve a los demás. Ese se ha llamado grande en el reino de los cielos. El segundo problema recurrente que tienen los discípulos, no solamente que querían ser los mayores, sino que algunos de ellos querían ocupar lugares de privilegio. Mateo, capítulo 20, vamos a leerlo, versículo 20. Entonces se les acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Aquí la madre de los hijos de Zebedeo, que son Santiago y Juan, tú lo vas a ver luego en Marcos 10, como nos muestra quiénes son esas personas. Él le dijo: Jesús, ¿qué queréis? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús
respondiéndole le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Él les dijo: a la verdad, y ellos le dijeron: podemos. A veces decimos cosas que luego no somos capaces de cumplir. Dos de estas cosas son estas que dice aquí en el Evangelio Mateo. ¿Podéis beber del vaso del vaso con el que yo bebo agua? Sí, podían. También podéis ser bautizados con el agua con la que Jesús fue bautizado. Eso en un plano en esta dimensión. Pero en un plano espiritual nosotros no podemos hacer eso que dice que vamos a hacer. Jesús fue el que bebió del cáliz amargo, lleno de ácido y suciedad, los pecados de nuestra vida, en esa cruz. Y también recibió sobre sí, en esa cruz, el castigo de nuestros pecados. Ahora, tú y yo no podemos hacer eso. Sí podemos en un plano, en esta dimensión, beber del vaso que bebió Jesús y ser bautizados en el mismo lugar que lo hizo Cristo. De hecho, muchas personas lo hacen. Van a Israel y se bautizan en el río Jordán. Yo los he visto. Ese doble bautismo que le llaman ellos, no sé para qué, porque en realidad ese bautismo no salva. El único bautismo que salva es el bautismo de la cruz. Es que Jesús nos llevó a morir en Él, nos incluyó en Él, y cuando Él murió, Él nos llevó a morir a nosotros con Él. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos desistir de manera voluntaria en nuestra vida de querer ser el mayor, de querer ser aquel que ocupa lugares de privilegio. Nosotros tenemos ese deseo en nosotros innato en nuestra vida. No es algo que lo produce el ambiente donde estamos, sino que es algo que está enraizado en nuestra vida. Y la manera en la que tú y yo podemos vencer esa actitud de nuestra vida y no buscar lugares de privilegio y no querer ser el mayor, es en la cruz. La cruz es la que nos hace desistir de eso en nuestra vida. Nos lleva a morir, ¿a qué? A esos deseos engañosos de nuestro corazón. Jesús quería tratar, más allá de mostrar cualquier doctrina imprescindible para vivir nuestra vida y para aferrarnos a ellas después de que Jesús se fuese, Jesús lo que quería tratar con ellos era estas dos cuestiones en sus vidas. A algunos le pueden parecer cosa no importante. Cuando un gran líder religioso está pronto para partir y ve que su tiempo ha llegado, normalmente lo que deja son las enseñanzas más importantes para la vida de aquellos que le siguen. Pero toda esa doctrina, toda esa enseñanza, toda esa liturgia religiosa que muchas veces nos aferramos a ella como cosa fundamental en nuestra vida, no sirve de nada cuando tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos. Y todos queremos ser el mayor. Y todos queremos ocupar lugares de privilegio en nuestra vida. No hay ningún ser humano que en ningún área de su vida personal no anhele eso, o en un sitio o en otro. Todos queremos ser el centro de atención de los demás. Todos queremos ocupar un lugar por encima de los demás. Y ahí comienzan los conflictos en nuestra vida. Las disputas, las rencillas y esa manera de vivir la vida pensando que somos los número uno. Jesús viene y nos dice: yo he venido aquí para servir. Si tú te pudieras preguntar eso a ti mismo esta mañana, ¿qué hago yo aquí? Más allá de que alguno de los que estamos aquí o alguna parte de vosotros estéis en una experiencia en vuestra vida, comenzando a conocer al Señor, pero lo que te dice Jesús y lo que me dice a mí esta mañana el Señor: yo estoy aquí para servir. Y tú debes de pensar, ¿para qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí?
Si tomas el lado de Dios en tu vida, tú vas a hacer lo que Él hizo. Y Él vino a servir. ¿Qué hago yo aquí? Yo estoy aquí sirviendo a mi prójimo. Amén, hermanos. Y esto no es personalizar algo en mí que tú no puedes hacer. Esto no es una obligación que yo te impongo. No es una obligación ni que te impone Jesús, sino que es el deseo de nuestras vidas de poder ser útiles a los demás, como sirviéndoles en amor y dando de nuestro tiempo y nuestras vidas, no gastando el tiempo en cosas vanas y pasajeras, no queriendo ser el mayor entre nosotros, sino que haciéndote el mayor lo haces sirviendo a los demás. Muchas veces pensamos que la vida cristiana es un ascensor que sube y es un ascensor que baja. No tiene botón para subir, solo tiene botón para bajar. Y para bajar bien abajo. Si tú te subes, pronto bajarás. El lucero de la mañana, que es Satanás, luego tú lo puedes leer en el profeta Isaías, en el capítulo 14, él un día tuvo conciencia de sí mismo, de la grandeza con la que había sido creado, de la pureza, de la belleza, del carácter que tenía. Y también tuvo conciencia de ver la grandeza de Dios. Y el gran problema en nuestra vida es cuando la referencia de nuestra vida somos nosotros. Y entonces nosotros deseamos ser más de lo que somos, cuando vemos la grandeza en otros. Y el lucero de la mañana, que es Satanás, miró a Dios, vio su grandeza, dijo: yo quiero ser como Dios. Yo quiero subir más alto que Dios. Si Dios está en este nivel, yo quiero subir por encima de ese nivel para ser como Dios. Claro, lo que él no sabía es que el ascensor no va para arriba, va para abajo. Y tuvo que ser expulsado del cielo. Él y otros como él, que estaban ahogados en su ego, en su orgullo, en la complacencia de verse a sí mismos, en no mirar a los demás como una oportunidad para poder amarles y servirles, sino que él en sí mismo se vio por encima de Dios. Y ese es el veneno que corre por nuestras venas, veneno que nos inoculó la serpiente en el jardín del Edén. ¿Qué le dijo a la serpiente a la mujer? Con que Dios os ha dicho que no comáis de ese fruto. El día que comerás de ese fruto, el día que comieres de ese fruto, serás como Dios. Y claro, ¿quién se va a negar a ser como Dios si es posible y hacerlo por ti mismo? Nadie. Ahora, el antídoto para quitar ese veneno de nuestra vida que nos hincha y nos hincha. ¿Tú has visto cuando pica una serpiente qué le ocurre a la persona? Empieza a hincharse. Y las palabras de la serpiente inflaron el ego de Eva a tal magnitud que concedió la oportunidad de comer del fruto prohibido. No solamente comió ella, sino que le dio a comer a su marido. Ese veneno también corre por estas venas de aquí. Y no hay más que un antídoto para eso. Es la cruz, amigo. Es la cruz del Calvario, donde Jesús nos lleva a morir, a desistir de tu ego, a desistir de ti mismo. A no estar buscando que el ascensor solamente suba y suba en tu vida, sino a que permitas que cuando tú entras en la voluntad de Dios en tu vida, Dios te va a llevar a descender. Una y otra vez. Cuanto más abajo, más fruto daremos en nuestra vida. Amén, hermanos. Alguno no se va a querer subir en un ascensor nunca más, ya verás. Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a leer el texto principal de esta mañana.
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La perfección del amor de Dios es tan absoluta, tan profunda, que Jesús dice aquí que los amó hasta el fin. No desistió Dios de amar a los discípulos ni de amarnos a nosotros. Él fue a la cruz motivado por ese gran amor para con nosotros. Él sabía que le había llegado su momento, su hora, el momento de la cruz en su vida. La cruz, cuando tú miras a la cruz, no habla más que de ti, de mí. No habla más de lo que Jesús tuvo que hacer para poder redimirnos de nuestros pecados. La cruz, el motivo de la cruz eres tú. Son tus pecados, son los míos. Y Jesús, antes de la Pascua, significa unas horas antes solo de que fuera llevado a Getsemaní y allí Judas lo entregara a los judíos religiosos, unas horas antes, unos pocos horas antes nada más, Jesús llama a sus discípulos y dice: id y preparad el lugar para tomar la Pascua, la cena en esta noche. Y mandó Jesús a dos de ellos y encontraron un lugar en Jerusalén para poder realizar la cena. Quizás era el último acto de intimidad que Jesús iba a tener con sus discípulos. Y ellos, aun sin ser conscientes de que se acercaba la muerte de Cristo y se acercaba el momento culminante en la vida de Jesús, ellos prepararon el lugar para poder recibir quizás la última enseñanza, la más gloriosa, la más importante. Pero Jesús no viene a revelarnos a nuestras vidas una doctrina o una revelación personal en nuestra vida, sino que Él vino a dar ejemplo. Muchas veces eso es mucho más efectivo, más didáctico en nuestra vida que cualquier doctrina. Y vamos a ver aquí como en la última cena, en la cena de la Pascua, antes de que Jesús fuera llevado a la cruz, Jesús le da ejemplo con su propia vida, de lo más importante no era cuánta doctrina aprendemos, sino cuánto estamos dispuestos a darnos la vida por los demás. Dice: y cuando cenaban, versículo 2, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que él había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque yo lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis de lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. En aquella cena estaban los 12, incluido Judas.
A Judas, como a Pedro, como a los otros 10, le lavó los pies. A todos ellos. No solamente le lavó los pies Jesús, sino que a Pedro lo corrigió. Pero no corrigió a Judas. Judas, dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, que era hijo de perdición. Luego, cualquier intento de Jesús de corregir a Judas en aquello que Judas iba a hacer no tenía sentido, porque Judas ya había decidido entregar a Jesús. Faltaba nada más el momento oportuno, el lugar apropiado para poder entregarlo. En cambio, con Pedro tuvo otra actitud el Señor. Muchas veces pensamos en nuestra vida que porque Dios nos ha redimido de nuestros pecados y hemos encontrado la paz y la salvación en nuestra vida, no necesitamos esa purificación constante en nuestra vida. Y Pedro, como tú y como yo, aquellos que seguimos a Jesús, nuestros pies se van a ensuciar del polvo del camino. No hay persona que camine al lado de Dios que no se le ensucien los pies. Y tenemos que ser purificados, limpiados en nuestra vida para tener parte con Él. Porque si Dios no te lava los pies, si tú no dejas que Jesús te lave los pies, no vas a tener parte con Él. Es imposible caminar en el Señor sin ensuciarte. Dios nos ha redimido, pero el Señor busca ese momento de purificarnos diariamente en nuestra vida. Es una tarea que tenemos que hacer nosotros. Jesús le lava los pies a los discípulos. Y esto es como una dramatización que hace Jesús aquí, para explicar que en aquella cena los 12 discípulos, incluyendo a Judas, Jesús le lavó los pies. La distribución que uno puede discernir en cómo estaban sentados a la mesa no es fácil de explicar desde el púlpito, porque la mesa que utilizaban los judíos para poder comer y hacer aquella dramatización de la Santa Cena no es como las mesas que tenemos aquí. Tú aquí las mesas que tú tienes, tú escondes los pies debajo de la mesa. Jesús no andaba a gatas debajo de la mesa limpiando los pies a los discípulos. No, las personas apoyaban su codo sobre la mesa y los pies los ponían hacia afuera. Por eso Jesús se podía levantar y lavar los pies a todos ellos. Es como una especie de casting de pies, no sé cómo llamarlo, donde los pies están a la vista y Jesús podía ir sin tropezarse con ninguno, lavando los pies unos a otros. Yo me imagino a Pedro. Pedro estaba sentado en la punta de la mesa. No es que eso me lo haya yo inventado, es que de alguna manera la Biblia así lo revela. Porque cuando Jesús dice que alguien le iba a entregar, Pedro, desde el otro lado de la mesa, le dice a Juan, pregúntale a ver quién es, si soy yo. Y Pedro estaba lejos de Jesús. Y cuando él vio que Jesús se levantó de la mesa, primero se quitó el talit. El talit es una distinción que llevaban aquellas personas que enseñaban la palabra. Es como una condecoración, no como las que estamos habitualmente nosotros que vemos, ¿no? que son con medallas. No, era una especie de manto que lo identificaba como maestro. Y Jesús, cuando fue a lavar los pies de sus discípulos, ya parece, o sea, cuando uno piensa esa escenificación, dice, oye, ¿por qué utilizar la cena para un acto ceremonial de esa magnitud? Parece un poco incomprensible, pero Jesús, antes de partir, quería mostrarles que con el ejemplo en su vida era más importante que la doctrina que damos.
Y Jesús se levanta y comienza a lavar los pies a los discípulos. Empieza 1, 2, 3 y llega a Pedro. Lavar los pies de Pedro no era fácil, como no lo es lavar los pies de muchos. Los pies de Pedro no es que tuviesen una forma diferente a los demás. El problema no está en la parte externa, el problema está en el corazón nuestro. Y Pedro de ninguna manera quería dejar que Jesús le lavara los pies. Pero vamos a leerlo aquí, para no inventar yo nada. Se levantó de la cena, versículo 4, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Se quitó el manto del talit, se quitó el manto que cubría su cuerpo y vamos a decir que se quedó, cubriendo sus partes con algún tipo de atuendo, y esa fue la manera en que Jesús comenzó a lavar los pies a sus discípulos, despojándose de todo. Y comenzó por el primer discípulo. Lavó los pies, tomó el lebrillo, que es una especie de balde pequeño, lo llenó de agua, se acercó, se arrodilló, lavó los pies y luego los enjuagó con la toalla que tenía ceñida. Tomó una toalla, se la ciñó en el cuerpo y la sacaba para poder enjuagar los pies. Pero cuando llegó a Pedro, se encontró con un conflicto. ¿Qué es el conflicto que se encuentra Dios con nuestras vidas? Él vio que le lavó los pies y que le llegaba la hora a él. Ahora Jesús tenía que lavar los pies a Pedro. Y Pedro no estaba dispuesto a semejante humillación en su vida. La idea de cuando Pedro le dice, Señor, no me lavarás los pies jamás, nunca me lavarás los pies. Es la idea de la soberbia religiosa. De aquel que dice, no, me basto yo a mí mismo para lavarme los pies, no te necesito a ti. Soy suficiente en mi vida para hacerlo yo mismo, no lo hagas. Y a veces esa es la actitud que Dios encuentra en nuestra vida cuando alguien viene a lavarnos los pies. Si tú no te dejas lavar los pies por Jesús, nunca te dejarás lavar los pies por tus hermanos. Y hay personas que estarían dispuestas a hacer cualquier cosa por el Señor, pero no por los demás. Y para tú tener parte y yo parte con el Señor, tenemos que dejarnos lavar los pies los unos a los otros. Amén, hermanos. Algunos están dispuestos a que Jesús le lave los pies, pero no están dispuestos a que los demás le laven los pies. La falta de corrección en nuestra vida muchas veces viene dada por la soberbia en la que está nuestra vida. Yo cuando leía este texto esta mañana y le daba vueltas y vueltas, digo, Señor, pero la reacción de Pedro fue una reacción humilde, diciendo el Señor, no hagas eso, no te sacrifiques en hacer eso por mí, ya lo hago yo por mí mismo. No, pero Pedro no tenía esa actitud humilde. La reacción de Pedro, una actitud de soberbia. Decir, no, yo me basto a mí mismo, no te necesito a ti. Es la misma reacción que tuvo cuando Jesús les habló les explicaba el Evangelio y le decía, Señor, mira, aunque todos estos te dejen y te abandonen, yo nunca te abandonaré. Es la misma actitud de Pedro. No es una soberbia religiosa, sino es una soberbia humana. Y entonces el Señor le dije, mira, si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Dice, eso que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero luego lo comprenderás. Muchas veces lo que traba en nuestra vida poder tener una conciencia clara de aquello que Dios hace y que Dios nos pide que hagamos, es esa actitud soberbia de nuestro corazón. Nosotros nos bastamos a nosotros mismos, somos suficientes en nosotros. No necesitamos que nadie ni nada nos diga las cosas. No queremos que los demás nos laven los pies.
Y yo te digo, si no te dejas lavar los pies por tus hermanos, tampoco te dejas corregir por la voz del Espíritu Santo. Algunos, para evitar mostrar la suciedad de sus pies, no se dejan corregir en sus vidas. Y yo te digo, polvo en el camino vamos a tener en nuestros pies todos nosotros. Porque el que camina con Jesús aquí en esta tierra va a ensuciarse los pies. Y tú y yo necesitamos de esa corrección, de esa purificación en nuestra vida. Este acto de la Santa Cena es un acto de dramatización de una purificación absoluta de nuestra vida. Ya Jesús nos redimió en esa cruz, pagó por nuestros pecados, pero aún así nuestros pies se ensucian una y otra vez. ¿Y qué le dijo Jesús a los discípulos? Lo que yo os he hecho, ahora hacerlos vosotros. Lavaros los pies los unos a los otros. Esto lo podemos ver, esto tiene como dos sentidos para nosotros. Primero, el acto mismo de servir a los demás. Lavar los pies a los demás es servir a los demás. Pero el segundo sentido que tiene es más profundo. Y es al que yo te voy en esta mañana. Jesús dice, yo estoy aquí como el que sirve. Luego toma el lebrillo, toma la toalla, se ciñe y lava los pies de los discípulos. Se encuentran con los pies de Pedro. Yo esta mañana me miraba los pies, digo, estos no serán los pies de Pedro. Porque, digo, estoy resistiéndome a que los demás me puedan limpiar los pies, si ven faltas en mi vida. Porque una de las cosas que más huimos en nuestras vidas es de la corrección que los demás traen sobre nosotros. Y nos cuesta dejarnos limpiar los pies. Nos cuesta que los demás vean las imperfecciones de nuestra vida. Y Jesús le dice a los discípulos, lo que yo os he hecho ahora, hacerlo vosotros entre vosotros. No estamos aquí para ver solamente la belleza de los pies de las personas. Estamos aquí para profundizar en algo más profundo, más espiritual en nuestra vida. Y Jesús quería que los discípulos no solamente aprendieran a través de su ejemplo, sino que hiciesen aquello que hacía Jesús, que era lavar los pies. Ahora, los pies de Pedro eran unos pies que de alguna manera reaccionaban de esa manera, deteniendo al Señor. Y muchas veces en nuestra vida lo que Dios encuentra es eso, es resistencia a que nuestros pies sean lavados. Hay personas que estarían dispuestas a hacer cualquier cosa por Jesús, pero no por sus hermanos. Y eso solamente muestra la reticencia en nuestra vida a limpiarnos del polvo del camino. Cuando Jesús toma el agua y el lebrillo y la toalla y se ciñe y va a lavar los pies a los discípulos, se encuentra con diferentes reacciones. Solo el Señor corrigió a Pedro, no corrigió a Judas ni a ninguno de los otros, porque los otros aceptaron y vieron en sus propias vidas la suciedad que había. Ahora, Pedro no veía así las cosas. Pedro decía, no, yo me basto a mí mismo, soy suficiente, no necesito que tú hagas eso, Señor, ya lo hago yo por mí. Y esto es el gran conflicto y la gran tragedia de nuestras vidas. Cuando supeditamos a nuestro propio control las cosas y no abrimos la intimidad para que otros puedan limpiar. Amén, hermanos. Cuando tú vas a lavar los pies de tus hermanos, te voy a dar algunos consejos en esta mañana. Primero de ellos es que hay que despojarse de todo, como hizo Jesús. El talit, los mantos que cubrían el cuerpo de Jesús. Él se despojó de todo.
Tú no puedes ir a los demás en ese rigor religioso en el que a veces vamos para corregir a los demás en sus faltas o en sus conflictos que pueda tener, sino que tienes que despojarte de esa posición de supremacía en tu vida, de pensarte que tú eres mejor que los demás, porque si no producirás rechazo en la vida de la persona. Vamos a leer en Gálatas solo un versículo más. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando tú te acercas a los demás, hay que despojarse de esa rigor religioso de nuestra vida, porque eso hiere y hace daño a las vidas de las personas. Las personas, para abrir su intimidad y poder mostrar las faltas en su vida y poder ser corregidas, limpiadas, sanadas, necesitan que aquel que ejerce esa corrección sobre las vidas de las personas vaya en humildad, en mansedumbre, despojado de todo prejuicio sobre esa persona. Solo podemos acercar arrepentimiento a las vidas de las personas y poder ayudar a que la persona sienta o encuentre un espacio donde poder abrir su corazón y limpiarse del polvo del camino, cuando tú y yo nos despojamos de esa actitud soberbia y religiosa que juzga y condena a los demás. ¿Esto es difícil? Sí, es difícil. Porque nadie quiere quitarse el manto. Nadie quiere arrodillarse como hizo Jesús. Y lo otro que te quiero decir es que cuando tú te acercas con el agua y la toalla a los demás, tienes que tener cuidado de la temperatura del agua. Si tú pones sobre el lebrillo agua hirviendo y tratas de que esa persona meta los pies allí o le enjuagues con ese agua hirviendo los pies, le vas a dañar, le vas a hacer daño. Tú míralo desde esta perspectiva. Si tú te acercas a los demás con un rigor absolutamente juicioso, condenativo en tu vida, si tú vas solo a señalar los defectos de los demás, vas encendido en ese volcán de fuego de aquel que tiene la autoridad y que tiene bueno, la actitud, el que va a recibir eso es como el que recibe agua hirviendo sobre su vida. Hay que tener cuidado con la temperatura del agua. Tampoco, si tú intentas lavar los pies a los demás y lo haces con agua absolutamente helada, fría al máximo, la persona no va a poder no va a poder abrirse a ti. Ni mucho fuego, ni mucho frío. Hay que tener cuidado con la temperatura con la cual tú quieres lavar los pies a los que están contigo. Lavar los pies, bueno, aparte de que es higiénico, espiritualmente tiene otro propósito, otro motivo para nuestra vida. Yo a veces he ido a lavar los pies a algunos y tú tienes que medir a qué temperatura debes de hacer posible eso. No es desde el fuego ni desde el freezer o congelado que tú vas a lograr algo. Hay que buscar la temperatura apropiada para poder hacer la limpieza oportuna en la vida de la persona. Demasiado fuego quema, demasiado frío produce hipotermia, daña a la vida de la persona. Y espiritualmente en nuestra vida, cuando tú te conduces a limpiar las faltas de las vidas de otros, tienes que tener cuidado con eso.
Y tercero, no puedes limpiarle los pies a los demás con un paño seco solo. Eso irrita. Hay personas que van con la ley, los 10 mandamientos. Claro, no es fácil soportar el juicio que trae eso sobre nuestras vidas. Jesús tomó agua y tomó la toalla, la ley y la gracia, para enjuagar los pies con el agua a temperatura apropiada sobre los pies de sus discípulos. Y después de enjuagarlos con la toalla, los secó y lo dejó en condiciones de nuevo, limpios. Ahora, pasar el trapo, o sea, el paño sobre el pie sin haberlo enjuagado primero, eso irrita y no hace más que levantar temperatura en los pies de la persona. Muchas veces cuando vas a hablar con los demás, tú tienes que tener cuidado primero. Las personas son muy susceptibles, sobre todo aquellas que no tienen a Cristo en su vida y que no aceptan la corrección para su vida personal de ninguna manera. No vayas con el paño seco. Da primero el bálsamo en los pies. Pon humedad suficiente sobre esa superficie para que luego puedas trabajar y sacar la suciedad que pueda haber allí. Es difícil limpiar los pies de nadie desde el rigor religioso, más bien desde la misericordia y la gracia de Dios que ha tenido con nosotros para que nosotros podamos tenerla con los demás. Este acto de lavar los pies se convierte en un ejercicio diario de la misericordia de Dios en nuestra vida. Igual que tú y yo hemos sido limpiados y restaurados y sanados eso en nuestra vida, también lo tenemos que hacer con los demás. Amén, hermanos. Yo sé que no es fácil lo que te digo, pero sé que es lo oportuno para nuestra vida. Cuando tú ves a los demás no como un lugar del cual desahogar tus frustraciones, sino que abres un espacio de intimidad para tú poder sanar la vida de los demás.